Hola, mi nombre es Valeria. Este es mi nuevo video original en mi canal original. Ahora seguirá mi locutor. Suscríbanse. Disfruten del video. El 16 de julio de 1945, el crucero pesado USS Indianapolis recibió a bordo 2 cajas selladas, sin documentación, sin firma en el registro de carga. 6 marineros armados las custodiaron día y noche durante todo el viaje, sin apartar los ojos de ellas ni un momento. El capitán no sabía qué había dentro. Solo le dijeron una cosa: si el barco empieza a hundirse, las cajas se salvan primero, antes que cualquier hombre a bordo. 10 días después, el Indianapolis entregó las cajas en la isla de Tinian. Misión cumplida. El oficial que recibió el cargamento le estrechó la mano al capitán y le dijo algo que éste jamás olvidaría. Buen trabajo, McBoy. Acaba usted de ayudar a acortar esta guerra. 21 días más tarde, esa misma misión sería la razón por la que nadie sabía que su barco se había hundido. La razón por la que 880 hombres llevaban 4 días flotando en el Pacífico. La razón por la que los tiburones ya habían cobrado más de 500 vidas antes de que alguien los encontrara por accidente. Y la razón por la que, en lugar de recibir una medalla, el capitán McBoy sería juzgado ante un tribunal militar por matar a sus propios hombres. Esto es lo que ocurre cuando un sistema necesita a alguien a quien culpar, y cuando ese alguien es el único que hizo todo bien. Para entender por qué aquellas 2 cajas condenaron al Indianapolis, hay que saber lo que contenían. En el verano de 1945, Japón no estaba ganando la guerra, pero tampoco se rendía. La cúpula militar de Tokio hablaba de resistencia hasta el último hombre. Los planes de invasión aliados calculaban entre 500,000 y 1,000,000 de bajas americanas solo en los desembarcos sobre las islas principales de Japón. La guerra podía durar años más. En los laboratorios del Proyecto Manhattan, en Nuevo México, llevaban 3 años trabajando en algo que cambiaría ese cálculo de forma radical. El mismo día en que el Indianapolis recibió las cajas, el 16 de julio de 1945, se realizó en el desierto la primera prueba nuclear de la historia. La explosión fue visible a 300 kilómetros. El físico Robert Oppenheimer, al ver la columna de fuego, recordó una línea del texto sagrado hindú: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. En las cajas del Indianapolis viajaba el uranio enriquecido para la primera bomba atómica que se lanzaría en combate, la que la historia llamaría Little Boy. El cargamento era tan secreto que no constaba en ningún manifiesto, sin código de seguimiento, sin registro en los sistemas de movimiento de buques de la Marina. Solo 6 hombres armados y 2 cajas en la bodega. Y esa decisión, tomada por razones de seguridad absolutamente comprensibles, sería lo que condenaría a 880 personas a flotar solas en el Pacífico durante 4 días, sin que nadie las buscara. El capitán del barco era Charles Butler McVeigh III. El 3 romano, al final de su nombre, no era un adorno. Era una tradición familiar. Su abuelo sirvió en la Marina. Su padre llegó a almirante. Charles siguió el mismo camino. La Academia Naval de Annapolis, años de servicio en el Pacífico, ascenso constante. Tenía 46 años en julio de 1945. Era exactamente el tipo de oficial que no levanta sospechas, ni en sus superiores, ni en sus subalternos. Disciplinado, metódico. Del tipo que llega tarde a su propio funeral, pero nunca a un fondeo. Sus hombres lo llamaban simplemente el capitán, no con el distanciamiento frío que ese título a veces implica. Lo llamaban así porque para ellos solo había un capitán. El 26 de julio de 1945, el Indianapolis dejó atrás Tinian.
Ahora tocaba dirigirse a las Filipinas, a la isla de Leyte, para prepararse para la invasión final de Japón. McVeigh recibió sus órdenes. Sin escolta, sin convoy. El crucero navegaría solo a través de aguas donde la actividad submarina japonesa estaba documentada. McVeigh preguntó si el barco estaría registrado en los sistemas de llegada esperada en Leyte. Le dijeron que sí. Procedimiento estándar. No era verdad. No era una mentira deliberada. Era algo peor. Era una falla del sistema que nadie había notado todavía. El Indianápolis salió de Tinian con 1.197 hombres a bordo. Ninguno de ellos sabía que el sistema al que servían ya no sabía que existían. En las mismas aguas, bajo la superficie, navegaba el submarino japonés I-58. Su comandante era el capitán de corbeta Mochitsura Hashimoto, 40 años, veterano de submarinos desde el primer día de la guerra. Para el verano de 1945, Hashimoto comprendía lo que muchos oficiales japoneses no podían decir en voz alta. La guerra estaba perdida. La flota de superficie prácticamente no existía. La aviación naval había sido destruida. Los submarinos como el I-58 eran lo que quedaba de la capacidad ofensiva del imperio en el mar. La noche del 29 al 30 de julio, el I-58 navegaba a profundidad de periscopio entre Guam y las Filipinas. Hashimoto llevaba semanas sin conseguir un objetivo válido. Sus torpedistas estaban impacientes. A las 23 horas y 08 minutos locales, el observador de periscopio avisó en voz baja: silueta a babor, grande, sin luces, sin escolta. Hashimoto se pegó al periscopio. Al principio pensó que era un error. Un crucero pesado navegando solo de noche en aguas conocidas por la actividad submarina era algo que contradecía todo lo que él sabía sobre la doctrina naval americana. Calculó la solución de disparo. Velocidad del objetivo: 17 nudos. Rumbo: recto, sin zigzaguear. Ordenó preparar los torpedos. A las 00 horas y 14 minutos del 30 de julio de 1945, Hashimoto dio la orden de disparo. 6 torpedos salieron de los tubos del I-58. 3 de ellos encontraron el casco del Indianápolis. El primero impactó en la proa. El segundo fue el decisivo. Alcanzó directamente el polvorín de proa. La explosión que siguió fue visible a más de 30 kilómetros. Una columna de fuego subió desde las entrañas del crucero, como si algo dentro del barco hubiera estado esperando su momento. En el puente, McVeigh salió despedido contra la consola de mando. El barco ya se escoraba violentamente a estribor. Comprendió en segundos lo que significaba ese ángulo de inclinación. Señales de socorro. Ahora. Coordenadas. Todo. Los operadores de radio transmitieron 3 veces con la potencia máxima disponible. El Indianápolis se hundió en 12 minutos. 12 minutos desde el primer impacto hasta que el océano lo cubrió por completo. 880 personas estaban en el agua. Hay que quedarse aquí un momento. No pasar al siguiente punto todavía. Quedarse aquí, en este instante. Son las 00 horas y 26 minutos del 30 de julio de 1945. El Pacífico, a mitad de camino entre Guam y las Filipinas. Oscuridad total. Temperatura del agua: 28 grados. 880 personas en el agua. Algunos tienen chalecos salvavidas. Algunos alcanzaron balsas. Algunos se aferran a restos del barco. Algunos no tienen nada y nadan. En la oscuridad, los hombres se llaman unos a otros por su nombre, por el apodo, por el apellido. Se forman grupos: 10 hombres, 20, 50. El contacto, la voz del compañero, el saber que no está solo en esa oscuridad, eso importa. McVeigh estaba en el agua. Se había agarrado a una balsa pequeña junto con un grupo. Desde allí, intentaba organizar a los que tenía a su alcance.
No había manera de saber cuántos habían sobrevivido. No había manera de comunicarse con los otros grupos dispersos en la oscuridad. Al amanecer, cuando el sol reveló la extensión del desastre, McVeigh pudo ver lo que rodeaba su balsa. Aceite, restos del barco y hombres, muchos hombres, dispersos durante varios kilómetros en todas las direcciones. Y aletas. El tiburón oceánico de Punta Blanca, el más agresivo de su especie, en aguas abiertas del Pacífico, no necesita mucho tiempo para detectar sangre y movimiento en el agua. Ya estaban allí cuando salió el sol. Las primeras horas del primer día, los ataques se concentraron en los hombres heridos, en los que se habían separado de los grupos, en los que se habían quedado dormidos a pesar del esfuerzo de sus compañeros por mantenerlos despiertos. Los grupos intentaban mantenerse apretados, patalear para ahuyentar a los tiburones cuando se acercaban, gritar, hacer ruido. Pero nada de eso sirve cuando llevas 2 días bajo el sol ecuatorial sin agua dulce. El Manual de Supervivencia de la Marina dice que beber agua de mar acelera la muerte, que el organismo necesita más agua para procesar la sal de la que aporta el agua del mar, que en pocas horas, quien beba agua salada empieza a perder la razón antes de perder la vida. Los oficiales lo repetían a sus hombres: no bebáis, resistid. Al tercer día, muchos hombres bebían igual, y entonces empezaba lo más difícil de describir. Los que habían bebido agua salada comenzaban a ver cosas, no alucinaciones vagas, sino visiones con detalle preciso. Islas a pocos cientos de metros, un barco en el horizonte, agua dulce directamente bajo la superficie, a 2 brazadas de profundidad. Solo había que bucear para alcanzarla. Hombres que llevaban 2 días manteniendo juntos a su grupo nadaban de repente solos en dirección a nada. Hombres que habían sobrevivido heridas graves atacaban a sus compañeros en el delirio. McVeigh veía todo esto desde su balsa. Hacía lo que podía. Racionaba las pocas reservas del bote. Repartía el agua de lluvia que había caído la primera noche, tan poca que apenas fue suficiente para que cada hombre se mojara los labios. Mantenía a su grupo, los contaba, les hablaba, y esperaba los barcos que deberían haber venido el primer día, que no vinieron el segundo, ni el tercero. Ahora hay que explicar por qué. Y la respuesta es la parte de esta historia que nadie en la Marina de los Estados Unidos quería que se supiera. El 31 de julio de 1945, el Indianápolis no llegó al puerto de Leyte en las Filipinas. ¿Alguien lo notó? Sí. El oficial de llegadas del puerto de Leyte vio que el Indianápolis no estaba en la lista de barcos recibidos. ¿Alguien hizo algo? No. La razón era esta. La Marina de los Estados Unidos tenía una política operativa que establecía que la no llegada de un barco de guerra no desencadenaba automáticamente ningún protocolo de búsqueda. La lógica era la siguiente. Los barcos cambian de ruta, reciben nuevas órdenes, se retrasan por el tiempo. Si cada vez que un barco no aparecía en el momento esperado, se lanzaba una operación de búsqueda, el sistema quedaría paralizado. Era una lógica razonable para tiempos normales. Pero el Indianápolis no había recibido nuevas órdenes. Y sobre las señales de socorro, los operadores de radio del Indianápolis transmitieron SOS 3 veces antes de que el barco se hundiera. Las señales fueron recibidas en al menos 3 puntos distintos. En la primera estación, el oficial de guardia decidió que la señal era una trampa japonesa, una táctica para atraer a barcos de rescate a una emboscada submarina. Archivó el mensaje y no tomó ninguna acción.
En la segunda estación, el oficial de guardia estaba en ese momento en un estado que la investigación posterior documentó con una sola palabra: ebrio. Archivó el mensaje y se fue a dormir. En la tercera estación, el operador recibió la señal, pero no pudo descifrar correctamente los identificadores del barco. Archivó el mensaje como señal no verificada. 3 puntos de recepción. 3 razones diferentes. 0 respuestas. El 2 de agosto de 1945, el teniente Wilbur Gwynn pilotaba un avión de patrulla sobre el sector noreste de las Filipinas. Era un vuelo de rutina. Gwynn tenía un problema con la antena de cola de su aparato, que daba lecturas erráticas. Se asomó hacia afuera para revisarla. Miró hacia abajo. Vio una mancha de aceite. Miró mejor. Había algo en el aceite. Algo que se movía. Gwynn descendió y comprendió. Hombres. En el agua. Cientos de hombres. Transmitió la posición de inmediato y comenzó a trazar círculos sobre el área para marcar la ubicación mientras llegaban los barcos de rescate. Cuando los rescatadores llegaron al agua, los primeros sobrevivientes que subieron a bordo estaban tan deshidratados que no podían hablar. Algunos intentaban beber agua directamente de los mamparos mojados. Se rescataron 316 personas, de 880. 564 habían muerto durante los 4 días. McVeigh fue rescatado. Cuando subió a bordo del barco que lo recogió, lo primero que dijo no fue nada sobre él mismo. Preguntó cuántos de sus hombres habían sobrevivido. Cuando le dieron la cifra, guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo solo esto: atended primero a mis hombres. Era la misma frase que había pronunciado 4 días antes, cuando saltó al agua. Pero lo que vino a continuación lo cambiaría para siempre. Hasta aquí, esta es una historia sobre una catástrofe naval. Sobre un barco hundido, hombres en el agua, un sistema que falló. A partir de aquí, esta historia es sobre algo diferente. Es sobre lo que una institución hace cuando necesita explicar el desastre sin destruirse a sí misma. Es sobre lo que le hicieron a un hombre durante 23 años. Y es sobre la persona que vino desde el país enemigo para defenderlo. No una vez, sino 2. Si todavía no estáis suscritos a este canal, hacedlo ahora. Porque lo que el tribunal militar le hizo a McVeigh es exactamente tan injusto como lo que el Pacífico le hizo a sus hombres. Y el hombre que lo vino a defender es el último que cualquiera esperaría ver en esa sala. Suscribíos y seguid mirando. Agosto de 1945. La guerra ha terminado. Los barcos regresan. Los hombres vuelven a casa. McVeigh espera un consejo de guerra. Cuando la historia del Indianápolis llegó a los periódicos, la reacción del público americano fue intensa. Más de 500 personas habían muerto flotando en el océano durante 4 días, mientras la Marina no las buscaba. Era una historia que necesitaba una explicación. La investigación interna de la Marina identificó varias fallas sistémicas: la ausencia de protocolos de seguimiento de llegadas, el haber ignorado las señales de socorro, la decisión de enviar el barco sin escolta en aguas con actividad submarina documentada, y la política de no registrar el cargamento del Indianápolis en los sistemas de movimiento de flotas. Todas esas fallas correspondían a decisiones tomadas por múltiples oficiales superiores. Esos oficiales recibieron amonestaciones internas. McVeigh recibió un consejo de guerra. Los cargos fueron 2. El primero era no haber tomado medidas suficientes para salvar el barco. Este cargo fue descartado, porque no había nada que McVeigh
pudiera haber hecho para salvar un barco alcanzado en los polvorines que se hundió en 12 minutos. El segundo cargo fue el que prosperó: conducta negligente en la navegación de un barco en zona de peligro, por no ejecutar maniobras de zigzag antisubmarino. Esto necesita explicarse con cuidado. Aquí está la clave de toda la injusticia. El zigzag antisubmarino es una maniobra táctica en la que el barco cambia de rumbo constantemente para dificultar el cálculo de disparo de un submarino. Pero el reglamento de la Marina de los Estados Unidos, en 1945, especificaba lo siguiente: el uso del zigzag queda a discreción del comandante según las condiciones de visibilidad, el estado del mar y la valoración táctica de la situación. De noche, con mar en movimiento y visibilidad reducida, la decisión de no zigzaguear era una decisión legítima dentro del margen que el reglamento otorgaba al comandante. McVeigh no había cometido ninguna infracción reglamentaria, pero el tribunal necesitaba un cargo que sostener. Y entonces ocurrió algo que no tiene precedentes en la historia de la justicia militar americana. La acusación llamó a declarar como testigo contra McVeigh al comandante del submarino que hundió el Indianápolis. Mochitsura Hashimoto voló desde Japón. Se sentó en la silla de testigos de un tribunal militar americano y declaró. Dijo lo siguiente: las maniobras de zigzag del Indianápolis no habrían cambiado el resultado. Mis torpedos tenían capacidad de seguimiento suficiente para alcanzar un objetivo en zigzag a esa distancia y velocidad. En las condiciones de esa noche, habría hundido ese barco de todas formas. El fiscal hizo una pausa. Luego preguntó: si el barco hubiera zigzagueado, ¿habría atacado de todas formas? Sí. ¿Habría conseguido impactos? Probablemente sí. La sala quedó en silencio. El enemigo, el hombre que disparó los torpedos que mataron a más de 800 personas, había venido desde Japón a declarar en favor del capitán americano. El tribunal ignoró completamente las declaraciones de Hashimoto. McVeigh fue declarado culpable. Pérdida de 100 puestos de antigüedad. Fin de carrera. El almirante Chester Nimitz anuló la parte de la sentencia que afectaba al servicio activo. McVeigh continuó en la Marina. Ascendió a contraalmirante. Se retiró en 1949. Pero la condena, legalmente, seguía en pie. Y eso fue lo que hizo posible lo que vino después. Cuando la historia del Indianápolis apareció en los libros de historia popular y en los programas de televisión de los años 50 y 60, con el veredicto del tribunal registrado como el dato oficial, sucedió algo que nadie había previsto. La gente empezó a escribir cartas, no a la Marina, no a los almirantes, no al Congreso, a McVeigh. El contraalmirante retirado vivía en una casa tranquila en Connecticut. Tenía jardín. Asistía a los encuentros anuales de supervivientes del Indianápolis. Intentaba llevar una vida normal. Las cartas llegaban en cantidades que hoy resultan difíciles de imaginar. Al principio eran sobre todo de familiares de las víctimas. Comprensible. El dolor de una madre que perdió a su hijo necesita un destino. El sistema le había dado un nombre: McVeigh, culpable, con dirección postal. Pero con el paso de los años, llegaban también de desconocidos, personas que no habían perdido a nadie en el Indianápolis, personas que habían leído el artículo o visto el reportaje y habían tomado partido. Usted mató a mis hombres. Debería haberse hundido con ellos. ¿Por qué sigue vivo? Asesino. McVeigh respondía a algunas de esas cartas. Sus respuestas, que varios supervivientes vieron, no eran defensivas. Escribía: entiendo su dolor.
Pienso en sus hijos todos los días. Llevo este peso conmigo. Era verdad. Lo llevaba. Los supervivientes del Indianápolis que se reunían con él cada año describían a un hombre que funcionaba, que estaba presente, que preguntaba por sus familias y recordaba los nombres de sus hijos. Pero algo en sus ojos había cambiado. Era una cosa muy específica que los supervivientes reconocían porque la tenían ellos también. La culpa del sobreviviente. Es un estado psicológico bien documentado. La persona que sobrevive a una catástrofe en la que otros mueren desarrolla una sensación persistente de que su supervivencia es injusta, que debería haber sido ella y no ellos. Para McVeigh, este estado tenía una complicación específica. El Estado le había dado la respuesta oficial a esa pregunta interior. ¿Por qué ellos y no tú? Porque tú eras el culpable. El tribunal lo había dicho. La sentencia estaba en los registros. Las cartas lo repetían semana a semana. 20 años de cartas. Pero lo peor no vino de los adultos. En los años 60, la historia del Indianápolis llegó a los libros de texto escolares, con el veredicto oficial incluido. Capitán declarado culpable. Y los niños, que son brutalmente honestos en su lógica, escribían lo que sus libros les habían enseñado. Uno de los supervivientes, Harold Outbridge, recordó haber visto una de esas cartas. Letra infantil. Pocas líneas. La pregunta era directa y sin crueldad consciente, solo con la claridad de alguien que repite lo que le han enseñado. En el colegio nos dijeron que usted mató a sus hombres. ¿Por qué lo hizo? McVeigh leyó la carta. La puso sobre la mesa. Estuvo mucho tiempo mirando por la ventana. Dijo solo esto. Esto no me lo esperaba. No respondió a esa carta. 6 de noviembre de 1968. Mañana. Connecticut. El cartero llegó a la hora habitual. Traía un paquete que requería entrega en mano. Llamó al timbre. Nadie abrió. Esperó. Volvió a llamar. Silencio. Rodeó la casa. Miró por la ventana lateral y vio al contraalmirante retirado Charles Butler McVeigh III tumbado en el porche trasero. Tenía 68 años. En la mano derecha, una pistola. En la mano izquierda, una pequeña figura de juguete. Un marinero de plástico con uniforme naval. Los investigadores revisaron el interior de la casa. Sobre la mesa del estudio había montones de cartas. Las más recientes habían llegado días antes. No había ninguna nota. Los supervivientes del Indianápolis no necesitaban ninguna. Harold Outbridge dijo a los periodistas. Lo mataron tan seguro como si le hubieran disparado ellos mismos. Solo que tardaron 23 años en hacerlo. Clint Hartzell, otro superviviente, añadió. Sobrevivió 4 días en el agua con tiburones. Sobrevivió al tribunal. Sobrevivió a todo eso. Las cartas lo mataron. La figurita en su mano nunca fue identificada con certeza. Los supervivientes tenían teorías. Quizás era un regalo de alguien de la tripulación. Quizás la había comprado él mismo como recordatorio de lo que fue antes de que todo esto ocurriera. Un capitán de la Marina de los Estados Unidos que entregó el cargamento, que mantuvo vivos a sus hombres 4 días en el agua, que dijo 2 veces, separadas por 4 días de océano, la misma frase, atended primero a mis hombres, y que terminó sus días con una figura de juguete en la mano, porque el sistema que lo había mandado al Pacífico lo necesitaba culpable. La historia no termina en 1968, termina en el año 2000, pero para llegar allí hay que hablar de Hashimoto. Después del tribunal de 1945, Hashimoto regresó a Japón. Dejó la marina y se convirtió en sacerdote sintoísta. Vivió tranquilamente durante décadas. Sobre la guerra y sobre el Indianápolis, prácticamente no hablaba en público.
En los años 90, cuando la campaña de los supervivientes del Indianápolis para rehabilitar a McVeigh empezó a ganar impulso, Hashimoto hizo algo que nadie esperaba. Escribió una carta al Senado de los Estados Unidos. En ella decía lo siguiente: como el hombre que lanzó los torpedos que destruyeron el USS Indianapolis, debo declarar ante ustedes, el capitán McVeigh no tiene ninguna responsabilidad por la pérdida de su barco. Independientemente de sus decisiones aquella noche, yo habría atacado. Habría conseguido impactos. Nada de lo que él hiciera podría haber cambiado ese resultado. La condena que recibió fue injusta. Lo digo como el hombre que estaba al otro lado del periscopio. Esta carta fue leída en el Senado americano. Forma parte del registro oficial del Congreso de los Estados Unidos. El enemigo vino 2 veces a defender a McVeigh. La primera en 1945, cuando todavía era el enemigo y la guerra apenas había terminado. La segunda en 1999, más de medio siglo después. Y en el año 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución que declaraba oficialmente que el capitán Charles Butler McVeigh Trest no era responsable de la pérdida del Indianápolis. El presidente Bill Clinton firmó la enmienda al reglamento naval. En el expediente de McVeigh apareció una línea que debería haber estado desde el principio. Cumplió con sus obligaciones, de acuerdo con los estándares del servicio naval. Habían pasado 55 años desde el hundimiento, 32 años desde su muerte. Los supervivientes que todavía estaban vivos se reunieron en Indianápolis, Indiana. Unos pocos hombres mayores con gorras de veteranos. Lloraban sin esconderse. Uno de ellos, cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía, respondió con una sola frase: ojalá hubiera llegado antes. No dijo más, porque algunas cosas no se pueden reparar mirando hacia atrás. Solo se pueden registrar. Suscribíos ahora si no lo habéis hecho todavía, porque la próxima historia es sobre un oficial que escribió el informe exacto que predijo el desastre, que lo entregó a tiempo, que hizo todo lo que debía hacer, cuyo informe fue ignorado. El desastre ocurrió exactamente como él lo había descrito, y la investigación posterior no destruyó a los que ignoraron el informe, destruyó al hombre que lo escribió. No os la perdáis. En 2017, el equipo de investigación de Paul Allen encontró los restos del USS Indianapolis en el fondo del Pacífico, a 5.500 metros de profundidad, partido en 2, los cañones apuntando a la oscuridad. El lugar fue declarado cementerio militar. No se llevará a cabo ninguna operación de rescate. 22 tripulantes cuyos cuerpos nunca fueron hallados siguen constando oficialmente a bordo. Hashimoto murió en el año 2000, el mismo año en que McVeigh fue rehabilitado. Tenía 91 años. Vivió para ver la reivindicación del hombre al que hundió. Nunca se encontraron en persona. Hay algo en eso que la historia no suele contener. No es perdón. No es reconciliación de película. Es algo más extraño y más honesto. Es un hombre reconociendo la injusticia que se le hizo a otro, aunque hacerlo no le beneficiara en nada, aunque no cambiara nada ya. Volvamos al principio. El 16 de julio de 1945, el Indianapolis recibió a bordo 2 cajas sin documentación. McVeigh recibió el apretón de manos y las palabras: acaba usted de ayudar a acortar esta guerra. Era verdad. La bomba que entregó cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto. Otra cayó sobre Nagasaki 3 días después. Japón se rindió. La guerra terminó. McVeigh cumplió su misión. Después, su barco fue hundido.
Sus hombres flotaron durante 4 días en el Pacífico, mientras el sistema que los había enviado allí no los buscaba. Cuando los encontraron, 564 personas habían muerto. Lo juzgaron. Lo condenaron. Lo declararon culpable de matar a sus propios hombres. Y durante 23 años, alguien le escribía cada semana para recordárselo. Murió con un soldadito de juguete en la mano. Fue rehabilitado 32 años después de su muerte. Aquí está la pregunta que esta historia deja sin respuesta, y que cada persona que la escucha tiene que responder por sí misma. ¿Qué es la justicia cuando llega tarde? Los supervivientes que vivieron para ver la resolución del Congreso dijeron que era importante, que la historia tenía que saber la verdad, que el nombre de McVeigh tenía que estar limpio. Tenían razón, pero hay algo que ninguna resolución, ninguna enmienda, ninguna carta puede hacer. Volver a la mañana del 6 de noviembre de 1968 y llegar antes que el cartero. Eso es lo que esta historia pesa de verdad. No el barco hundido, no los torpedos, no los tiburones. El peso real de esta historia es una figura de juguete en la mano de un hombre de 68 años que hizo todo bien, pagó el precio de todo lo que hicieron mal los demás y esperó 23 años, una respuesta que nunca llegó mientras él seguía vivo. Esta es la razón por la que estas historias importan, porque si no se cuentan, desaparecen. Y con ellas desaparece lo único que queda cuando todo lo demás se hunde. La memoria de quienes eran, qué hicieron y qué se les hizo. Si esta historia os ha llegado de verdad, suscribíos al canal y dejad un comentario. ¿Creéis que el tribunal de 1945 sabía que McVeigh era inocente y lo condenaron de todas formas? ¿O fue simplemente la cobardía de un sistema que nunca mira hacia adentro? Decidnos lo que pensáis. Cada vídeo que publicamos es una historia que el mundo oficial preferiría no contar. Oficiales condenados por hacer su trabajo. Barcos hundidos por papeles que nadie firmó. Informes perfectos sobre desastres que nadie quiso leer. La próxima historia es una de esas. Suscribíos. Activad la notificación y no la perdáis, porque esta guerra, la guerra de los archivos y los expedientes y los tribunales y las cartas, no ha terminado todavía.